Hoy es el día 64 de nuestra lectura bíblica. Aparte es miércoles 5 de marzo del 2025 y es el día de la Santa Ceniza. Es decir, hoy comienza la Cuaresma, 40 días en que recordaremos toda la vida de Jesús y todo lo que hizo por nuestra salvación. Así es que ahora voy a que me pongan la ceniza porque si no después llueve y me quedo sin ella. Las lecturas para hoy son Levítico 21-22, Salmo 66 y Hechos capítulo 6. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, creo que en las Sagradas Escrituras que voy a leer se contiene tu santa palabra. Haz que la escuche con todo respeto de amor. Ilumina mi mente para que por medio de ella conozca tu santa voluntad y mueve mi corazón para que cumpla con fidelidad lo que tú quieres de mí. Te lo pido por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Levítico 21 y 22, santidad de los sacerdotes, de todos los sacerdotes. El Señor dijo a Moisés, di a los sacerdotes, hijos de Aarón, ningún sacerdote quedará impuro por el cadáver de un pariente suyo, a no ser por un pariente cercano, madre, padre, hijo, hija, hermano o hermana que viva con él y sea virgen, no casada. Por ellos podrá contraer impureza. Como jefe en medio de su pueblo no se contaminará ni se profanará a sí mismo. No se tonsurarán la cabeza, ni se cortarán los bordes de la barba, ni se harán heridas en el cuerpo. Serán santos para su Dios y no profanarán su nombre, pues son ellos quienes ofrecen los sacrificios en honor del Señor, que son como el alimento de su Dios. Por eso deben ser santos. No tomarán por esposa a una prostituta, a una violada, ni a una mujer repudiada por su marido, pues el sacerdote está consagrado a su Dios. Lo considerarás como a cosa santa, pues Él es quien ofrece el alimento a tu Dios. Tenle por santo, porque santo soy yo, el Señor, que los santificó. Si la hija de un sacerdote se deshonra prostituyéndose, es a su padre a quien deshonra, será quemada. Del sumo sacerdote. En cuanto al sumo sacerdote, el mayor entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el óleo de unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras sagradas, no llevará los cabellos revueltos, ni rasgadas sus vestiduras, no se acercará a ningún muerto, y ni siquiera por su padre o su madre se contaminará. No saldrá del lugar santo para no profanar el santuario de su Dios, pues ha sido consagrado con el óleo de la unción de su Dios. Yo soy el Señor. Tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará por mujer a una viuda, ni a una repudiada, ni a una violada, ni a una prostituta, sino a una virgen de su pueblo. De este modo no profanará su descendencia entre su pueblo, pues yo soy el Señor que los santifico. Irregularidades que impiden el ejercicio del sacerdocio. El Señor dijo a Moisés, di a Aarón, ninguno de tus descendencias que tenga un defecto corporal podrá presentar a su Dios la ofrenda de pan, sea ciego o cojo o con un miembro raquítico o atrofiado, lisiado de pies o de manos, jorobado o enano, visco o sarnoso, enfermo de la piel o eunuco. Ningún descendiente del sacerdote Aarón que tenga algún defecto podrá acercarse a ofrecer sacrificios al Señor. Tiene un defecto y por eso no se acercará a presentar a su Dios la ofrenda de pan. Podrá comer la ofrenda de pan hecha a su Dios, procedente de las cosas sagradas y aún de las muy sagradas, pero no podrá pasar detrás del velo ni acercarse al altar, pues tiene un defecto y profanaría mi santuario. Yo soy el Señor que lo santifico. Moisés se lo comunicó a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas. Alimentos sagrados. El Señor dijo a Moisés, di a Aarón y a sus hijos que respeten las ofrendas que me hacen los israelitas y no profanen mi santo nombre. Yo soy el Señor. Diles, cualquiera de sus descendientes de cualquier generación que se acerque en estado de impureza a las ofrendas santas consagradas al Señor por los israelitos, será excluido de mi presencia. Yo soy el Señor. Ningún descendiente de Aarón que tenga lepra o hemorragias podrá comer de las cosas santas hasta que se haya purificado. Todo el que haya tocado un objeto contaminado por contacto con un cadáver, el que haya tenido una eyaculación, el que haya tocado un hombre, un animal impuro,
contrayendo su misma impureza, cualquiera que sea será impuro hasta la tarde. No podrá comer de las cosas santas, sino que lavará su cuerpo con agua. Después de la puesta del sol será puro y podrá comer de las cosas consagradas porque son su comida. No comerá carne de animal muerto o destrozado, pues contraería impureza. Yo soy el Señor. Que observen todas mis normas, no sea que por alguna de ellas incurran en culpa y tengan que morir por haber profanado las cosas santas. Yo soy el Señor que los santifico. Ningún profano comerá las cosas sagradas, ni el huésped del sacerdote, ni el jornalero, pero sí podrá comerlas el siervo comprado con dinero por el sacerdote, y el nacido en casa, ya que ambos comen su propio alimento. La hija de un sacerdote casada con un profano no podrá comer la ofrenda reservada a los sacerdotes, pero si queda viuda o es repudiada sin tener hijos y regresa a casa de su padre como antes de casarse, podrá comer el alimento de su padre, pero ningún profano lo podrá comer. Si uno come sin darse cuenta una cosa sagrada, restituirá al sacerdote su valor, añadiendo una quinta parte. Los sacerdotes no profanarán las cosas sagradas que los israelitas hayan ofrecido como tributo al Señor, pues al comer ellos las cosas sagradas cargarían con una falta que exigiría reparación. Yo soy el Señor que los santifico. Condiciones de los animales sacrificados. El Señor dijo a Moisés: di a Aarón, a sus hijos y a todos los israelitas: cuando un israelita o un extranjero residente quiera hacer una ofrenda, sea en cumplimiento de una promesa o voluntariamente, deberá presentar para que sea aceptable un animal macho sin defecto, vacuno, ovino o cabrío. No ofrecerás animales defectuosos, pues no sería grato al Señor. Igualmente, si uno en cumplimiento de una promesa o voluntariamente ofrece al Señor un sacrificio de comunión de ganado, vacuno u ovino, la víctima, para que sea agradable, ha de ser perfecta. No tendrá ningún defecto. Nunca ofrecerán al Señor, ni pondrán sobre el altar como sacrificio en honor del Señor un animal ciego, cojo, mutilado, con úlcera, sarnoso o con herpes. Podrás presentar ganado vacuno o ovino con miembros atrofiados o deformes como ofrenda voluntaria, pero no en cumplimiento de una promesa, porque no sería agradable al Señor. No ofrecerán al Señor animales que tengan los testículos aplastados, atrofiados, cortados o arrancados. No harán tal cosa en su tierra. Tampoco aceptarán nada de eso de un extranjero para ofrecerlo como alimento a su Dios, pues su mutilación es un defecto y no serían aceptados. El Señor dijo a Moisés: cuando asca un ternero, un cordero o un cabrito, quedarán 7 días junto a su madre. A partir del día octavo serán ya gratos para ofrecerlos en sacrificio al Señor. No inmolarán una vaca o una oveja con su cría en el mismo día. Cuando ofrezcan al Señor un sacrificio en acción de gracias, lo harán de manera que sea grato. Lo comerán el mismo día sin dejar nada para el día siguiente. Yo soy el Señor. Observen mis mandamientos y póngalos en práctica. Yo soy el Señor. No profanarán mi santo nombre para que mi santidad sea reconocida entre los israelitas. Yo soy el Señor que los santifico. Yo los saqué de Egipto para ser el Dios de ustedes. Yo soy el Señor. Debemos situarnos en la época cuando estaban diciendo esto. Los entierros, los muertos, pues obviamente la velación y todo este cuento eran cosas muy paganas que se hacían. O sea, era como un ejemplo, y no quiero ofender a nadie, como por ejemplo lo que hacen de la veneración de la Santa Muerte en México. Entonces, el de ponerle comida al muerto y todo ese tipo de cosas, pues eran cosas que iban en contra realmente, o van en contra realmente de Dios. Entonces Dios no quería que su sacerdote, su persona santa, se contaminara de este tipo de cosas y no estuviera tan al lado de la muerte, sino todo lo contrario, que estuviera más al lado de la vida de los vivos. Entonces es por eso todo este tipo de restricciones. Además, vemos que la importancia que se da al sacerdocio es algo que se ha restado mucho hoy en día, puesto que los sacerdotes están dejando mucho su vida sacerdotal para hacer una vida más mundana y se les olvida que su compromiso realmente es con Dios. Entonces yo sí prefiero un sacerdote que tenga las cosas claras y que sepa que su deber como sacerdote es orientarnos, así yo esté errada. Estoy hablando súper mal hoy, lo siento, es que la cabeza la tengo como en yo no sé dónde. Así
yo esté errada en lo que esté haciendo y no me guste que otra persona me diga que yo estoy mal, pues el deber del sacerdote, así a mí no me parezca, es decirme que estoy actuando mal. Entonces, por eso es tan importante que la vida sacerdotal realmente se centre en Dios y no en el mundo, que esté de acuerdo con las doctrinas de Dios y no las del mundo. Son dos cosas completamente diferentes, por eso siempre se dice a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Nosotros tenemos que diferenciar que el sacerdote está para agradar a Dios y para llevarnos por un camino hacia Dios. Mientras que el gobernante está, pues aparte de robar, que eso lo hacen muchos, está es para cosas mundanas completamente. O sea, lejos de Dios están, la mayoría. Entonces, miremos la diferencia. Por eso es que el sacerdote no debería estarse metiendo en cosas de gobernantes ni estarse metiendo en temas que no le competen. Así ande con el cuento de que es por el bien de todos, porque pues el bien de todos es Dios. Salmo 66. Oh Dios, qué admirables son tus obras. Al maestro de coro, canto, salmo. Aclama a Dios, tierra entera, canten en honor de su nombre, alaben su gloria, digan a Dios, qué admirables son tus obras. Por tu gran poder se rinden tus enemigos, que se postre ante ti la tierra entera, que canten para ti, que canten en honor de tu nombre. Vengan a ver lo que ha hecho Dios, sus hazañas en favor de los hombres. Convirtió el mar en tierra seca, por el río cruzaron a pie. Así pues, celebrémoslo con alegría. Él gobierna con su poder eternamente. Sus ojos vigilan a las naciones para que nadie se rebele contra él. Pueblos, bendigan a su Dios. Hagan oír con fuerza su alabanza. Él nos conserva la vida y no permite que tropiecen nuestros pies. Tú, oh Dios, nos pusiste a prueba, nos refinaste como se refina la plata, nos hiciste caer en la red, nos echaste una carga pesada a la espalda, dejaste que cabalgaran encima de nosotros, tuvimos que pasar por el fuego y por el agua, hasta que finalmente nos diste un respiro. Entraré en tu casa con holocaustos, cumpliré las promesas que te hice, las que salieron de mis labios, y mi boca pronunció cuando estaba angustiado. Te ofreceré víctimas gordas, quemaré carneros para ti, inmolaré bueyes y cabritos. Vengan a escuchar los que respetan a Dios, y les contaré lo que hizo en mi favor. Mi boca lo invocó, mi lengua lo alabó. Si yo me hubiera complacido en el mal, no me habría escuchado mi Señor, pero Dios me escuchó, atendió mi voz suplicante. Bendito sea Dios que no ha rechazado mi súplica, ni me ha retirado su amor. Nosotros siempre debemos alabar a Dios, sin importar las pruebas que estemos atravesando. Muchas veces cuando nos pasan cosas malas o cuando nos enfermamos o cuando nos dan malas noticias o perdemos el empleo o perdemos nuestra pareja o cualquier cosa, siempre nos vamos en contra de Dios. Siempre renegamos, olvidando completamente que todas las cosas pasan por algo bueno que nos va a pasar a nosotros. Nunca debemos ver lo malo en este tipo de circunstancias. Debemos ver el lado agradable, el lado bueno, lo bueno que tiene Dios para nosotros, confiar en Él y esperar en Él. Aquí en este salmo nos habla muchísimo de lo que vivieron los egipcios en su momento y después de ello todo lo que hicieron para consagrarse realmente a Dios. Pese a eso, si nosotros hacemos una promesa a Dios, pues debemos cumplirla, no simplemente hacerle una promesa por salir del paso para que nos haga un favor y después olvidarnos de él. De eso no se trata. Lo importante acá es cumplir con nuestra palabra, que nuestra palabra tenga valor ante Dios y que sigamos haciendo las cosas al derecho. Hechos capítulo 6. De Jerusalén a Antioquía, el grupo de los helenistas, elección de los 7. Por aquellos días, debido a que aumentaba el número de los discípulos, los creyentes de orígenes helenistas se quejaron contra los de origen judío, porque sus viudas no eran bien atendidas en la distribución diaria de los alimentos. Los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros dejemos de anunciar la palabra de Dios para dedicarnos al servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, elijan entre ustedes 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los que encomendaremos este servicio para que nosotros podamos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. La proposición agradó a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro,
y Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron ante los apóstoles y ellos, después de orar, les impusieron las manos. La palabra de Dios se extendía, el número de discípulos aumentaba mucho en Jerusalén e incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Arresto de Esteban. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes signos y prodigios en medio del pueblo. Algunos de la sinagoga llamada de los libertos, a la que pertenecían cireneses y alejandrinos, y algunos de Cilicia y de la provincia de Asia, se pusieron a discutir con él. Pero al no poder contradecir la sabiduría y el espíritu con que hablaba, sobornaron a unos hombres para que dijeran: hemos oído a este blasfemar contra Moisés y contra Dios. De este modo, amotinaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Luego, llegando de improviso, lo arrestaron, lo llevaron al consejo de ancianos y presentaron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar contra el templo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús Nazareno destruiría este lugar santo y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Todos los que estaban en el consejo de ancianos lo miraron con atención y les pareció que su rostro era como el de un ángel. Una de las cosas que vemos acá es el delegar. Nosotros no podemos cargar con todo, debemos aprender a delegar cosas. Esto lo he aprendido a las malas, pero aún así es una enseñanza de vida que debemos tomar. Aparte de eso, debemos dedicarnos a las cosas verdaderamente importantes. Como dicen acá los apóstoles, no pueden estar dedicados a limpiar mesas y a servir. Tienen que estar dedicados realmente a la oración y a compartir la palabra de Dios. No con esto estoy diciendo que descuidemos nuestras labores, no, nuestro tiempo tiene que ser repartido equitativamente para que nosotros podamos cumplir realmente con todas las cosas, pero no sacar excusas para no dedicarle tiempo a Dios. Por otra parte, acá vemos más testigos falsos en contra de los apóstoles. El pobre Esteban no había hecho nada malo y ya lo tenían ahí solamente por las habladurías de unos envidiosos. ¿Cuántas veces y cuántas personas hoy en día no están siendo juzgadas con falsos testigos, con compra de testigos, con grabaciones falsas y demás? Pero se creen los grandes letrados y los grandes ilustrados y los omnipotentes aquí. Por no ir más lejos, aquí en Colombia está pasando eso también. Así es que miremos bien antes de juzgar o irnos hacia un lado u otro. Miremos qué testigos falsos han habido a través de la historia todo el tiempo. Y si se atrevieron a juzgar a Jesús y a sus apóstoles, imagínense lo que pueden hacer con cualquier persona. Y finalizamos con la oración de cierre. Gracias, Padre, por las enseñanzas que has querido comunicarme a través de tu santa palabra. Haz que, como buena semilla, prenda en mi corazón como en tierra fértil, para que los frutos sean abundantes en beneficio propio y de mis hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.